especialización en lo que es la formulación y la evaluación de proyectos productivos y de agronegocios. Como todos sabemos, nuestro país es un país eminentemente agropecuario, ¿no? Donde las actividades vinculadas a este segmento productivo son importantes debido a las características económicas, sociales de varias de las regiones de nuestro país. Igualmente, debido a que muchos de estos procesos de producción dentro del sector agropecuario están vinculados a canales de comercialización que van a reportar niveles de utilidad a favor de las familias de los productores. En ese sentido, es importante, pues, buscar esquemas a través de los cuales este proceso de producción, que dicho sea de paso, también en nuestro país es relativamente informal, pueda irse acercando a esquemas más tecnificados y también algo más formalizados, de modo tal que se pueda incrementar la competitividad en general de todas estas actividades productivas. Una estrategia importantísima para lograr esas metas vendría a ser la orientación de intervenciones en forma de proyectos productivos y vinculados a los agronegocios, que tienen unas características particulares que son materia de del curso que vamos a desarrollar a lo largo de estas 3 semanas. Este es el contenido temático del curso en estas 3 semanas o 3 sesiones. En la sesión número 1, que va a ser el día de hoy, vamos a hablar sobre los aspectos básicos de los proyectos productivos de agronegocios y después vamos a hablar sobre aspectos generales de la actividad productiva agropecuaria y finalmente el presupuesto en la producción agropecuaria. Estos 3 temas en esta primera sesión son importantes para ir comprendiendo hacia dónde tenemos que orientar nosotros el objetivo de nuestro proyecto productivo, que va a estar enfocado en un agronegocio. Por lo tanto, se entiende que debemos de encontrar esquemas de monetización de todo lo que se va a hacer. Por eso es que vamos a ver el tercer tema el día de hoy, el presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes? ¿Qué tipo de costos o de costas vamos a encontrar? ¿Y cómo es que los vamos a ir tratando? En la sesión número 2, que sería la próxima semana, el sábado 11, si mal no me acuerdo, vamos a hablar ya en específico sobre los proyectos productivos de agronegocios, teniendo en cuenta que vamos a hablar sobre los agronegocios, eh, el instrumento a través del cual se va a poder implementar un agronegocio va a ser un plan de negocio, ¿no? Obviamente va a tener ciertas tratativas particulares, teniendo en cuenta que se va a orientar al sector agropecuario, pero indistinto a ello va a seguir siendo un plan de negocio. En ese sentido, vamos a revisar la semana que viene dos de los aspectos fundamentales de toda intervención. Uno que es el diagnóstico, en este caso de la actividad productiva, de la empresa productiva, y dos, de el análisis del mercado, ¿no? Estos dos aspectos, estos dos temas son determinantes para la correcta y satisfactoria estructuración o formulación de la propuesta de intervención en torno a un agronegocio. En la sesión número 3, que será el día 18, vamos a hablar ya sobre la evaluación de estos proyectos productivos, ¿no? Cómo se hace el diseño de la inversión, cómo se estima el presupuesto, el cronograma y finalmente cómo se determina la rentabilidad y los indicadores financieros. Igualmente vamos a ver en ese momento cómo es que vamos a expresar nosotros nuestras conclusiones y también nuestras recomendaciones. A lo largo del desarrollo del curso, si ustedes tuviesen alguna consulta específica, la pueden hacer a través del chat.
¿ya? A través del chat, ustedes hacen sus preguntas, sus consultas, para ya irlas absolviendo y de esa forma se pueda ir avanzando correctamente todo los temas y sobre todo que ustedes vayan comprendiéndolos de forma apropiada. Bien, vamos a iniciar entonces con el desarrollo. Relacionado a los conceptos básicos de este tipo de intervención, lo primero que tenemos que recordar es que un proyecto productivo en la práctica viene a ser un proyecto. Por lo tanto, la definición que nosotros podamos manejar de lo que es un proyecto se va a aplicar también a este tipo de intervenciones. La particularidad va a ser que el proyecto va a estar vinculado al sector agropecuario. Sin embargo, no por ello va a dejar de ser un proyecto. Ahora, si recordamos nosotros, todo proyecto se caracteriza primero por tener un conjunto de actividades que van a estar ordenadas y secuenciadas. Segundo, que estas actividades van a permitirnos generar una solución a un problema que se ha identificado. Ojo, las actividades van a incidir sobre las causas, no sobre el problema. Pero eliminando las causas se va a eliminar el problema. La tercera característica de todo proyecto y también de un proyecto productivo es que están ubicados en el espacio, es decir, se ha definido de forma muy precisa el territorio o los territorios donde se va a implementar el proyecto. No es que el proyecto se va a desarrollar en Dios sabe dónde o solamente el ingeniero Eloy sabe en qué lugares, sino que se tiene un conocimiento muy exacto e incluso todos los vinculados, tanto directo como indirectamente al proyecto, conocen dónde, en qué lugares, en qué localidades se está desarrollando el proyecto. Y la cuarta característica es que tiene un plazo de ejecución, ¿no? El proyecto tiene un periodo de duración, nada más. No es una duración indeterminada, ¿no? No es que se inicia ahora y solamente Dios sabe cuándo se terminará, o si con la ayuda de Dios terminamos en menos de un año, no. Se inicia ahora en enero y el proyecto se culmina en mayo, o se inicia en febrero y se culmina en agosto, o se culmina en diciembre del año 2026, etcétera, etcétera. Pero siempre el proyecto va a tener un periodo de duración claramente definido, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo de este tipo de intervenciones, ¿no? De los proyectos productivos en agronegocios? Teniendo en cuenta que estos están eh, estos proyectos van a vincularse directamente con aspectos de la competitividad productiva, ¿no? Porque nosotros al desarrollar un proyecto vamos a incrementar su rendimiento, vamos a mejorar su calidad, etcétera. Todos estos tipos de proyectos productivos vinculados a los agronegocios van a mejorar la competitividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en un momento determinado, en el inicio del proyecto, eh, este ya tenía un nivel de competitividad y con el proyecto, ese nivel de competitividad que tenía un determinado nivel se va a incrementar. Eh, Ahora, en la práctica, cuando hablamos de proyectos productivos nada más, nosotros podemos referirnos tanto a los planes de negocio como a los proyectos de inversión pública. Sin embargo, cuando ya hablamos de agronegocios,
¿no? Nos vamos a vincular específicamente con los planes de negocio, porque estamos centrándonos más en el aspecto de orden económico que en el aspecto de orden social, sin que ello signifique, por si acaso, que vamos a descuidar este último. Entonces, no nos olvidemos, el objetivo central de los proyectos productivos en agronegocios va a ser el incremento, la mejora de la competitividad. Ahora, esta competitividad va a, o- el logro de esta competitividad va a exigir que se pueda generar un producto que responda a un conjunto de criterios de calidad, ¿ya? Que va a ser determinado por el comprador final, es decir, por el segmento vinculado al mercado. Y para ello, el productor tiene que incorporar en el proceso de producción un conjunto de recursos, tanto de orden económico principalmente, como también con recursos de orden de recursos naturales, recursos humanos, etcétera. Todo ello con la finalidad de obtener un producto y que este producto, como ya dijimos, sea colocado en un mercado definido y que nos pueda reportar un margen de utilidad. Ahora, nosotros para poder medir o establecer eh, los niveles de competitividad, tenemos que encontrar o tenemos que identificar un aspecto común, un aspecto que nos permita comparar la competitividad de una u otra actividad productiva en el segmento agropecuario. Pero como sabemos, estas actividades productivas son disímiles, ¿no? Y sus procesos de producción, sus productos, sus factores de producción, sus elementos de la competitividad también son disímiles. Por ejemplo, si tenemos eh, una actividad productiva hortícola, ¿no? De cultivo de hortalizas, esta es muy distinta a una actividad productiva láctea, ¿no? Producción de leche. Y no podríamos medir, pues, o no podríamos comparar la producción de hortalizas a lo largo de un periodo de producción o de un año incluso, con la producción de leche a lo largo de ese mismo año, ¿no? Porque son esquemas de producción totalmente distintos. Incluso dentro de un subsegmento, ¿no? El agrario, por ejemplo, no podemos comparar nosotros la producción de hierbas aromáticas, ¿no? Por rendimiento, por kilos, etcétera, con la producción de paltos, por ejemplo, ¿no? Son muy distintos. No vas a comparar, pues, palto que te produzca, qué sé yo, 10 toneladas, 11 toneladas por hectárea año, frente a lo que te produzca una hectárea también de hierbas aromáticas y en peso, ¿no? Va a ser totalmente disparo, no, no va a tener sentido. Entonces, pero sí es necesario que se pueda encontrar un esquema que nos permita hacer esta comparación. Y ese esquema o esa estrategia es la monetización. ¿Qué quiere decir la monetización? Quiere decir que cada uno de las acciones, actividades, recursos, productos que se va a generar dentro de la actividad productiva se pueda convertir a dinero, ¿no? Entonces, y luego de esto se pueda extraer los niveles de utilidad y estos niveles de utilidad se puedan comparar. Entonces, ya convirtiendo en dinero, monetizando todo lo relacionado a la producción de lácteos, ¿no? De leche, podríamos compararnos y generando los márgenes de utilidad, podríamos comparar esta utilidad con la utilidad de la producción de hierbas aromáticas, de hortalizas, de cítricos, etcétera.
porque ahí básicamente en la utilidad lo que te va a indicar es si invierto 10 gano 5, ¿no? Digamos en palto, si invierto 10 gano 5 en hierbas aromáticas, si invierto 10 gano 6. Entonces tú ya puedes en ese momento comparar, pero para poder comparar eso, hemos tenido que monetizar toda la actividad productiva y luego generar o estimar o definir los niveles de utilidades, ¿no? O también podría ser los ratios económicos. Indistinto a ello, nosotros tenemos que sí o sí monetizar la actividad productiva. Otra característica general es que estas actividades productivas se enmarcan dentro de lo que conocemos una cadena productiva, que es un conjunto de actores que se interrelacionan, interactúan en torno a un mercado, ¿no? El mercado es el que le da la dinámica a la cadena productiva. Otro aspecto importante es que indistintamente si el plan de negocios o de agronegocios se genera dentro del segmento estatal o dentro del segmento privado, se va a tener que eh, establecer ciertos parámetros, ¿no? Que el Estado ya ha definido. El Estado plantea, y esto lo vamos a tener que tener en cuenta siempre, sea inversión pública y también inversión privada, sean planes de negocios promovidos por el Estado, planes de negocios promovidos por la inversión privada, que los beneficiarios sean pequeños y medianos productores que tengan, además de ello, una unidad de producción sostenible. Una unidad de producción sostenible es aquella unidad de producción, aquella finca, predio, lo que quieran llamar, que cubre sus costos de producción con la venta total o parcial del producto, ¿no? Digamos que produzco 10, vendo los 10 y con esos 10 cubro todos mis costos de producción. Si de los 10 vendo 2, con esos 2 cubro todos mis costos de producción. Los restantes 8 me lo puedo comer, lo puedo regalar, lo tiro, etc. Lo importante es que con la cantidad de producto que se va a colocar en un mercado definido se pueda cubrir los costos de producción. Eso va a ser una unidad productiva sostenible y es lo que el Estado indica que deben de ser quienes formen parte de los beneficiarios de este tipo de intervenciones. Ahora, ¿a quienes denominamos nosotros pequeños y medianos productores? Vamos a denominar como tal a aquellos productores que tienen un margen de utilidad eh, preestablecido, ¿no? Estamos hablando, perdón, que sean posesionarios o que gestionen una cantidad de predios o una extensión de predios ya predeterminado por el Estado. Por ejemplo, para el caso de costa, es menos de 20 hectáreas bajo riego. Para el caso de sierra, es menos de 20 hectáreas bajo riego o menos de 65 hectáreas en secano. Para el caso de selva alta, es menos de 50 hectáreas y para selva baja, menos de 115 hectáreas, ¿no? Mientras los productores de estos ámbitos tengan esas cantidades o menos de esas cantidades de extensión de terreno, se va a entender que son pequeños o medianos productores. Por lo tanto, pueden ver beneficiados de estas propuestas de intervención.
Eh, Estos son los elementos recurrentes que se recomiendan sean tomados en cuenta al momento de establecer o de formular los proyectos de agronegocios, ¿no? Todo lo que es paquete tecnológico adecuado, infraestructura productiva y activos, tecnologías, insumos de calidad, capacidades técnicas, teniendo en cuenta que los planes de agronegocios se centran principalmente en la adquisición de activos, ¿no? Llámese eh, va y bien, maquinarias, equipos, etcétera, ¿no? Perdón. ¿Ya? Eh, Hay un aspecto que no podemos nosotros olvidar relacionado a este tipo de intervenciones denominadas agronegocios, y es que el instrumento a través del cual se va a generar es el denominado plan de negocios. Ahora, el plan de negocios es un documento que tiene un carácter técnico, pero que está muy orientado a un conjunto de acciones, de decisiones que nos va a permitir llevar a la práctica una idea de negocio o una iniciativa de negocio y obtener un producto que una vez colocado en el mercado va a tener garantizada un monto de rentabilidad que se va a obtener. Pero esta rentabilidad se va a lograr únicamente a través de la implementación del plan de negocios. Y el plan de negocios es un instrumento bastante parecido al expediente técnico, es decir, es muy detallado, ¿no? Ahí te indica qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, qué, a cargo de quién, cuánto cuesta, todo ello. Entonces, hay estrategias de apoyo que son promovidas por el mismo Estado, vinculada a esto de los agronegocios, y vendrían a ser lo que nosotros conocemos como los Procompite, los programas de agroideas, de agrorural, etcétera, ¿no? Que son esquemas que el Estado ha venido promoviendo y desarrollando para permitir la implementación de estas propuestas de intervención. Indistinto a ello, si es del Estado o privado, la propuesta de intervención en agronegocios siempre se va a recomendar que un buen porcentaje, entre el 60-70% del presupuesto de la propuesta del plan de agronegocios, sea orientado a la adquisición de bienes, ¿no? Infraestructura, maquinaria, equipo, vehículos, herramientas, insumos, en algunos casos también materiales. Y entre un 20-25%, dependiendo ya de aspectos de la entidad que promueve este plan de agronegocios, se puede orientar a los servicios, ¿ya? No es de que el 100% del presupuesto se va a gastar en bienes y servicios, sino hay algún monto que se tiene que tener en cuenta para algunas gestiones, algunos trámites, etcétera. Nosotros, dentro de los esquemas del Estado, tenemos dos propuestas principales, ¿no? La primera es la de Procompite y la otra es la de agronegocios. Cada una tiene sus características, tiene sus ventajas, tiene su formato, ¿no? El formato de Procompite está vigente desde el 2021. A ver, sí, y el de Agroideas está vigente desde el año pasado, desde enero del año pasado, ¿no? Ya tiene un año de vigencia. Ha cambiado. Había un esquema que había sido planteado
al inicio de la pandemia, ¿no? En el año 2020, 21, 20, ¿no? En mayo del 2020, pero que para diciembre del año 2023 se ha modificado. Entonces, ustedes están interesados en estas propuestas de ideas, revisen la normatividad. Hay una guía técnica nueva que ha salido para que puedan ajustarlo o adaptar a este nuevo esquema. En el caso de Procompite, es un esquema que ya se venía manejando con anterioridad, que ha sido, digamos, algo más refinado, ¿no? Y que guarda un mayor vinculamiento con lo que vendría a ser la estrategia de donde proviene el presupuesto de Procompite, es decir, de Invierte P. Vamos a hablar ahora sobre generalidades de la actividad productiva agropecuaria. Hay que recordar que éstas se desarrollan dentro del sector agropecuario, que es un sector que comprende a los subsectores agrícola, pecuario, además de el forestal no maderable, por si acaso, y algunos otros más, ¿no? Como es el apícola, el cultivo o la crianza de cochinilla, del bombis moris y otros más. Las características de este sector, primero, que es un sector de producción primario. Segundo, que generalmente, o en la mayoría de oportunidades, se desarrolla dentro del ámbito rural, ¿no? Eh, y que los principales actores del proceso de producción son también pobladores de este mismo ámbito rural. Después de ello, otra característica importante es que explota y aprovecha especies vivas, ¿no? Tanto en el subsector agrícola como en el pecuario, siempre se va a estar presente el aprovechamiento de especies vivas, sean estas vegetales o sean estas animales. Y también podríamos mencionar que otra característica importante es que va a generar la explotación, el uso de dos recursos naturales, el agua y el suelo. Entonces, hay que tener presente ello al momento de establecer. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tener presente que va a incidir en la explotación del recurso suelo y del recurso agua? Porque como sabemos, estos dos recursos naturales son importantes y cualquier tipo de actividad que se implemente en torno a ellos va a significar una alteración. Y el proyecto tiene que buscar estrategias donde la alteración de estos recursos naturales sea la menor posible. Entonces no hay que olvidarnos de eso. Además de ello, debemos de también considerar que este sector agropecuario es uno de los sectores productivos más antiguos de la humanidad, ¿no? Es a través del descubrimiento de la agricultura que el hombre pasa de un estado nómade a un estado sedentario. Eh, los procesos productivos que comprenden este sector agropecuario y por lo tanto que van a estar vinculados al plan de agronegocios son muy variados, son sumamente variados. Para empezar, son variados dentro de el mismo esquema, dentro del mismo subsector, por ejemplo, el, los procesos de producción de hortalizas son distintos a los procesos de producción de cítricos, ¿no? Mientras que en cítricos está empezando más el injerto o la injertación, en producción hortícola no hay eso necesariamente. Tampoco hay podas en la producción hortícola, que sí hay en la citricultura.
Y así, ¿no? Hay una serie de actividades o varias actividades que no están presentes en todos los procesos productivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar eh, esquemas donde podamos implementar alguna conceptualización o eh, algún conjunto de estrategias para tener en cuenta al momento de generar estas intervenciones. En ese sentido, hay algunas estrategias genéricas o transversales que se pueden emplear en la producción agropecuaria, indistintamente si esta es agrícola, pecuaria, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una primera sería el manejo de material genético, ¿no? Existen líneas, semillas, linajes mejorados, también están las líneas genéticamente modificadas, etcétera. Nosotros podemos implementar dentro de nuestra propuesta estrategias vinculadas a este material genético. También podríamos considerar dentro de nuestra propuesta estrategias de manejo cultural, es decir, las actividades culturales idóneas o específicas, ¿no? Instalación de unidades de producción, actividades estratégicas, podas, esquemas de poda, modos de poda y demás. Igualmente vamos a encontrar todo lo relacionado al manejo nutricional, el uso de suplementos alimenticios o alimentos balanceados, el uso de fertilizantes o enmiendas nutritivas, etcétera, ¿no? Que pueden brindarse tanto a cultivos como a crianzas, dependiendo. Luego tenemos la estrategia de manejo sanitario. Dentro de esta vamos a encontrar primero todas las estrategias MIP de manejo integral de plagas que se aplican a todas las actividades productivas del sector agropecuario. Y luego las buenas prácticas. Las primeras, las estrategias MIP, es la interacción y la secuenciación idónea que vamos a plantear a partir de diferentes técnicas de control de plagas y enfermedades y que van a tener principalmente un carácter preventivo. La segunda, que son las buenas prácticas, son un conjunto de procedimientos que se van a implementar para poder demostrar que el proceso de producción se ha alineado con determinados estándares, ¿no? No necesariamente solamente, o no de forma necesaria se vincula solo al aspecto sanitario, sino que abarca varios aspectos. Pero una característica de las buenas prácticas es que existen registros de todo lo que se hace. La otra estrategia es el manejo de la postproducción, ¿no? Tenemos que considerar todas las actividades de post cosecha o de postproducción, la implementación de buenas prácticas de manufactura y el establecimiento de procesos apropiados para la agroindustrialización. Luego tenemos todo lo relacionado a la estrategia de mercadeo. No tiene sentido haber tenido una buena producción si no se puede vincular esta de forma lo más ventajosa posible con un determinado mercado. Parte de esta estrategia de mercadeo contempla los esquemas de traslado del producto. Para comentarles rápidamente, ¿no? Yo cuando tenía 6, 7 años y acompañaba pues a mis tíos, a mis abuelos a la chacra, ¿no? Para desarrollar la actividad productiva. Al momento de la cosecha, ¿no? El producto se extraía, se ponía en sacos y se cargaba en un camión y se enviaba al mercado, ¿no? A Lima, etcétera. Cuando tenía 6, 7 años, 8 años, he seguido viendo ese mismo proceso a los 9, 10, hasta los 17, 18 que todavía iba al campo. Y paradójicamente o sorprendentemente veo a la fecha todavía el mismo esquema, ¿no? Se sigue trabajando, o se sigue
generando el producto, se sigue retirando, cosechando, obteniéndolo, se sigue depositando el producto en sacos idénticos a los de hace tantos años, 40 años más o menos, se traslada en camiones que no han cambiado nada, lo único que ha cambiado el camión es que antes eran camiones más reducidos, ¿no? Y ahora son camiones que tienen mucha mayor capacidad de carga, pero es igualito. Es decir, el proceso de traslado, todo el esquema de traslado del producto, en casi 40 años no ha cambiado nada para nuestra realidad productiva. En tanto que en otras latitudes ha cambiado bastante, ¿no? Ya no se comercializa así. Hay todo un conjunto de actividades que garantizan también aspectos de inocuidad. Entonces, es importante que nosotros consideremos eso. Luego está toda la estrategia del manejo ambiental, donde consideramos en inicio la gestión de suelos y aguas y también la implementación de los programas de manejo ambiental. Este último, por si acaso, no se vayan a olvidar, es obligatorio para todos los tipos de intervención, tanto pública como privada, ¿no? No es de que solamente se aplica a lo público y lo privado, no, nada. Todos tienen que de ejecutar su instrumento de gestión ambiental, como es la denominación genérica de estos programas o planes de manejo ambiental. Y de ahí finalmente tenemos todo el manejo de los riesgos, ¿no? Es decir, dentro de nuestra propuesta también tenemos que considerar la estrategia de gestión o manejo de riesgos para poder tener una mejor respuesta, tener un mejor comportamiento frente a la presencia de desastres naturales, llámese inundaciones, deslizamientos, heladas, sequías, como también frente a escenarios internos, ¿no? Una mala gestión del producto, etcétera. Algo importantísimo que nunca debemos de olvidar al momento de plantear nuestras propuestas de agronegocios es que la eficiencia se va a medir a través de la utilidad, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, a través de la utilidad y algunos indicadores económicos. Pero para ello se tiene que garantizar un producto que tenga un valor de producción el más alto posible. Para poder tener este valor de la producción, tenemos que considerar que debe de reunir algunos criterios. El primer criterio es la cantidad, ¿no? Mientras nosotros podamos producir en una misma unidad de producción una mayor cantidad, mucho mejor. Pero no va a ser el único criterio. Vinculado a esto tiene que estar la calidad. No es determinante que tengas una gran producción en cantidad y que una pequeña proporción de esta reúna los criterios de calidad que se espera. Tienen que ir de la mano. Luego está el tiempo, ¿no? Mientras tu proceso de producción dure menos tiempo, tu valor de la producción es mayor también. ¿Por qué? Porque te permite implementar o establecer otro proceso productivo, complementario, qué sé yo. Luego está la diferenciación. Nuestro producto tiene que buscar diferenciarse del resto de productos, ¿no? Porque es más saludable, porque lo he producido en un ambiente más controlado, porque se ha optimizado costos, etcétera. Y por último, el otro criterio que se ha ido incorporando en los últimos años es el de la inocuidad, ¿no? Es decir, el, el proyecto debería de considerar que nuestro producto sea lo más inocuo posible. ¿Inocuo para quién? Inocuo para la persona y para el medio ambiente. ¿Ya? Eso también es fundamental, es determinante. Entonces, siempre nosotros al momento de establecer nuestra propuesta, tenemos que considerar estos criterios para generar el mayor valor de nuestra producción. Mientras consideremos la mayor cantidad de estos, vamos a tener mayor seguridad de ello. Eh, ahora,
Cualquier esquema de agronegocios va a orientarse a trabajar con organizaciones de productores. La organización básicamente es un conjunto de personas que a través de un criterio común o un fin común se han unido y que plantean o requieren una serie de estrategias que les permita optimizar el uso de sus recursos para enmarcarse dentro de aspectos normativos, técnicos y que puedan obtener como resultado final el mayor lucro posible, ¿no? Toda organización comercial tiene esa característica. Las empresas, sobre todo, ¿no? Toda empresa es una organización que va a estar orientada hacia la obtención de beneficios. Para ello van a desarrollar una serie de actividades económicas, ¿ya? Y también van a emplear un conjunto de bienes, servicios, factores productivos, etcétera, que les va a permitir obtener un producto. Pero este producto tiene que tener además criterios de competitividad y tiene que ser colocado en el mercado. Ahora, para poder llevar adelante todos estos procesos es necesario que exista un esquema de gestión o de manejo de la empresa. Esta es la administración. Esto va a ser importante porque ya cuando hablemos nosotros en específico del plan de negocios o de agronegocios, vamos a ver que hay un conjunto de actividades que está orientada a reorganizar o reorientar o reformular varios de los procesos administrativos o de gestión de la organización. Sin ellos no se va a poder. Un aspecto que siempre va a buscar toda vez la empresa, toda vez que es una organización con fines de lucro, es obtener los mayores niveles de competitividad. ¿Ya? Y para ello va a emplear, va a incorporar una serie de recursos, ¿no? Y también va a generar una serie de esquemas de producción, de transformación, de distribución, venta, intercambio, adquisición de bienes, servicios y demás. Todo ello lo va a hacer con la finalidad de ser competitiva. Ahora, una empresa, ¿ya? Y también una empresa agrícola, por si acaso, no se va a restringir solamente a uno de estos aspectos, es decir, no va a ser únicamente y de forma permanente una empresa productora. En algún momento puede trasladarse a los otros eslabones, ¿no? A la transformación, a la distribución, o en paralelo puede ir desarrollando todos los eslabones. Hay algunas técnicas fundamentales que se tiene que tener en cuenta en la administración de empresas, ¿ya? Por ejemplo, mm, el análisis estratégico, que lo vamos a ver dentro del esquema de los planes de negocio más adelante, ¿ya? Eh, Esto básicamente es todo un conjunto de acciones que la organización, la empresa va a implementar para poder optimizar todos los recursos que tiene y poder tener un mejor desempeño frente a un contexto externo a partir de su contexto interno. Luego está la gestión organizacional del proceso administrativo, es decir, la planificación de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a realizar cada una y todas las actividades que forman parte de la actividad. De ahí tenemos la gestión de la tecnología e información, es decir, la organización va a buscar aplicar una serie de sistemas informáticos para poder optimizar la toma de decisiones, la ejecución de propuestas, la ejecución de actividades, etc. De ahí tenemos la gestión financiera que está relacionada a la obtención de dinero, de crédito, para poder llevar adelante el desarrollo de cada una de sus actividades. También está la gestión de recursos humanos, que es el empleo, el aprovechamiento de la fuerza de trabajo para que ésta sea más eficiente en el proceso de producción.
Tenemos también la gestión de operaciones, que es todo un conjunto de procesos de coordinación logística, de la distribución, abastecimiento de bienes y servicios para generar el producto o para brindar un servicio. Y por último, tenemos la gestión ambiental, que son aspectos relacionados a una mejor interacción del proyecto con los factores ambientales que lo rodean, ¿no? Ahora, como vamos a ir viendo a partir de la siguiente sesión, varios de, o todos estas técnicas fundamentales en la gestión empresarial van a ser incorporadas dentro del plan de negocios, ¿ya? Va a haber un esquema y un orden también, ¿no? Se empieza con el análisis estratégico y así se va avanzando. Ahora, ¿a qué denominamos una empresa agropecuaria? Ya hemos definido lo que es una empresa y acá lo que nos corresponde ya simplemente es establecer qué es una empresa agropecuaria. La empresa agropecuaria va a ser aquella organización empresarial que va a desarrollar todas sus actividades o la mayoría de ellas dentro del contexto de cadenas productivas, ¿ya? Es decir, va a formar parte de uno de varios eslabones y dentro de este va a cumplir una o varias funciones. Ahora, la empresa agropecuaria se va a vincular con la cadena productiva porque va a formar parte de esta y va a cumplir dentro de ese criterio una serie de funciones, una serie de actividades. Y también se va a interrelacionar con los otros agentes, los otros actores de la cadena, ¿ya? Ahora, dentro de esta, teniendo en cuenta ya algunos aspectos particulares, se puede generar algún tipo de subcadena productiva, ¿no? Formada por algunos eslabones menores. Pero esto ya se va a ver cuando la organización, la empresa productiva, la empresa agropecuaria sea de mayor dimensión. Un aspecto que no podemos olvidar es que la organización tiene que asumir a lo largo de toda la implementación del plan de agronegocios un esquema de gestión empresarial. Es decir, tiene que desarrollar una serie de actividades vinculadas ya a aspectos empresariales, ¿no? Planes estratégicos, planes de trabajo, presupuestos, esquemas, cartillas de producción, protocolos de trabajo, protocolos del desarrollo de cada una de las actividades y demás. Finalmente vamos a hablar sobre el presupuesto en la producción agropecuaria. Habíamos mencionado hace varios minutos atrás ya que para medir la competitividad de las actividades productivas agropecuarias es necesario poder establecer un esquema que nos permita esta comparación y esa era la monetización, ¿no? Es decir, tenemos que convertir en dinero todo lo que se hace. Para ello, vamos a utilizar el presupuesto, porque es en el presupuesto donde nosotros vamos a ir consignando los componentes de este, es decir, la inversión, los egresos, ingresos, utilidades, que al final nos va a permitir comparar la competitividad de estas actividades de esta cadena productiva. Un presupuesto básicamente es una propuesta de ejecución de gastos y de ingresos que va a tener un carácter previsorio, es decir, se va a ejecutar o va a plantearnos cómo se van a desarrollar, en qué momentos, etcétera, los gastos, pero al mismo tiempo también tiene un carácter de control, ¿no? Porque nos va a permitir establecer esquemas que nos permitan alinearnos con la propuesta de presupuesto, ¿no? Para no excedernos. Me estoy excediendo en esto, inmediatamente reviso el presupuesto para ver dónde puedo generar algún tipo de
desde algún tipo de esquema de producción que nos facilite o que nos permita optimizar nuestros ingresos. Los componentes de un presupuesto son la inversión, los egresos, los ingresos y las utilidades. En cuanto a la inversión, son todos los ingresos de dinero que van a estar vinculados a la adquisición de activos, ¿no? Principalmente, es decir, maquinarias, infraestructura, equipos y demás. Ahora, esta inversión puede ser inversión en tangibles, que vendría a ser la adquisición de estos elementos que ya les mencioné, inversión en intangibles, que está vinculado a los gastos de bienes no físicos, ya, instrumentos de gestión, esquemas de producción, estudios, etcétera. Y luego tenemos el capital de inversión, ¿no? El capital de inversión es un monto de dinero que va a ser introducido dentro de la producción agropecuaria y que generalmente para ir apalancando la actividad, ¿no? Pero que no se va a disminuir, no se va a contraer en ningún caso. Ahora, de los bienes tangibles, de la inversión intangible, siempre se va a poder generar o se va a poder determinar la pérdida de valor final, ¿no? A través de la famosa depreciación. La depreciación es el resultado de la resta de el valor del bien que está de balanza, que viene perdiendo valor por uso y por obsolescencia tecnológica. En el caso de los bienes no tangibles, ¿no? Como son estudios, certificados, registros, ahí no se deprecia el producto, ¿ya? Pero, y tampoco existe valor de rescate, lo que vamos a encontrar ahí es un prorrateo del costo en función a la vigencia del documento, ¿no? Si tienes una licencia que te ha costado 30.000 soles y que va a durar 3 años, la licencia te va a permitir un funcionamiento de 3 años, divides esos 30.000 entre 3, ¿no? Y tienes 10.000, es el monto que se invertiría año tras año. El capital de inversión, como habíamos dicho, su valor nunca varía. Luego tenemos los egresos, ¿no? Los egresos son todas las salidas de dinero, de recursos, etcétera. Y dentro de esto vamos a encontrar en primera instancia los costos de producción, que son un conjunto de gastos que van a estar vinculados directamente al producto, ¿ya? Es decir, a la obtención del producto. Eh, y el otro tipo de egreso son los gastos. Los gastos son también egresos, pero que no están vinculados al proceso productivo, pero que sí son necesarios, ¿ya? Van a ser necesarios, pero no van a estar vinculados al proceso productivo. Ahora, dentro de los costos de producción, nosotros vamos a encontrar los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos gastos que se van a ejecutar y que van a estar en función al incremento o la reducción de la producción o de la calidad de la producción. En cambio, los costos fijos o indirectos no van a estar vinculados a este incremento de la producción, reducción de la producción, ¿no? Por ejemplo, un costo directo sería, a ver, la cantidad de fertilizante que se va a emplear por unidad de producción, ¿no? Si yo quiero obtener un producto o 10 unidades del producto, incorporaré pues 3 kilos de fertilizante, digamos, un ejemplo. Si yo quiero obtener el doble del producto, emplearé una mayor cantidad de fertilizante. Ese es un costo directo, ¿no? Mientras más rendimiento tenga, más cantidad de insumos voy a requerir. El costo indirecto no está relacionado a ello, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de un predio o el alquiler de una maquinaria, ¿no? El alquiler de la maquinaria es 80 soles hora, qué sé yo. Vamos a suponer que es 80 soles hora, ¿ya? Y tú vas a tu predio, empiezas a usar la máquina y te das con la sorpresa que no se obtiene nada, ¿no? No hay producto. Pero el propietario de la maquinaria igual te va a cobrar el monto acordado. No te va a decir, ay, ingeniero, disculpe, como no obtuvo producción porque le fue mal, qué sé yo, no le voy a cobrar nada, ¿no? Te va a decir, igual te cobro, ¿ya?
Los gastos pueden clasificarse como gastos de administración si están implicados al funcionamiento de la organización de la empresa. Los gastos de comercialización si estos están implicados o vinculados con la colocación del producto en el mercado. Los gastos financieros si están vinculados a la amortización de algún tipo de préstamo que se haya generado. Y finalmente, los impuestos que son egresos o pagos que se van a realizar al favor del Estado por una serie de aspectos, ¿no? Uso de algún recurso, perspectivas de márgenes de utilidad y demás. De ahí tenemos los ingresos. Los ingresos son cantidades de dinero que van a ingresar o que van a ir quedando resultante del proceso de comercialización. Y va a estar en función al rendimiento, es decir, la cantidad y la calidad del producto que se ha obtenido, el precio de venta, que es el monto de dinero que el mercado va a haber definido, que se va a reconocer a un producto X dependiendo de la cantidad y o calidad, ¿no? Y finalmente, el valor bruto de la producción, que es un monto de dinero que se va a obtener multiplicando los dos presentes, el rendimiento más el precio unitario. Y por último tenemos las utilidades. Las utilidades son los montos de dinero que van a quedar una vez que se hayan ido descontando los distintos rubros de egresos. Es decir, que después que hemos descontado los costos de producción, los gastos de operación, etcétera, nos va a ir quedando un monto, ¿no? Acá encontramos la utilidad bruta, que es el valor bruto de la producción, es decir, es el resultado de una cantidad de producto colocada a un precio determinado, ¿no? Y al cual no se le ha hecho ningún tipo de descuento. Luego tenemos la utilidad neta, que esta utilidad bruta a la cual se le ha descontado los gastos de producción. Y de ahí tenemos la rentabilidad, ¿no? Además de eso, para determinar también la implicancia o la pertinencia de la propuesta, se van a calcular los puntos de equilibrio y los indicadores económicos como va a ser el BAN y el TIR. Y en algunos casos también el costo-beneficio. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, a ver, quedo atento para poderla absolver. Gracias, ya termino ya. Ya, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos reencontrando ya la semana que viene para hablar en específico del proceso de formulación y evaluación de los planes de negocio. Bien, muy buenas noches con todos. Permiso. Gracias, gracias, profesor, gracias a todos.